Susana Méndez. 3 fechas. 6 shows increíbles. Y la entrada es libre. Canelones suena bien. En Atlántida. Al atardecer. En la Rambla frente a Prefectura. Suena bien, ¿no? Gobierno de Canelones. Nada que perder. El subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, solicitó a la Fiscalía General de la Nación, en nombre del Poder Ejecutivo, la convocatoria del Consejo de Instrucciones Generales. Según publicó el jerarca en su red social X, el propósito del Ministerio del Interior, en el marco de la Ley Orgánica de la Fiscalía, es impulsar algunos ajustes en las instrucciones de actuación de los fiscales que están vigentes a los efectos de la correcta aplicación del Código del Proceso Penal. En ese marco, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa, le respondió también a través de X. Y bueno, para ahondar en este asunto ya estamos justamente con William aquí en el estudio, a quien le damos los muy buenos días y muchísimas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, Abdala reclamó cambios en criterios de actuación de los fiscales. En la publicación puso énfasis en aspectos que nuestra legislación no prevé, como la calificación jurídica de los hechos en el proceso abreviado y los llamados emplazamientos sin fecha. Según Abdala, esto mejoraría la actuación de fiscales, también de la policía, y bueno, mejoraría la seguridad. ¿Cómo tomaron desde la Asociación de Fiscales estas declaraciones? Bueno, acá dos puntualizaciones. Una respecto de la forma y respecto al contenido. No con el ánimo de generar polémica con el Ministerio del Interior, sino simplemente hacer aclaraciones respecto de funcionamientos. Primero, yo es la primera vez que veo que respecto del Consejo de Instrucciones Generales o respecto de cuestiones bilaterales o bipartitas entre el Ministerio del Interior y la policía, primero se anuncie en una red social antes de que suceda el ámbito, ¿no? En vez esto de dialogar en los ámbitos correspondientes, se elige primero, bueno, como un anuncio mediático de una cuestión, deslizándose una especie de incorrecto funcionamiento dentro de la Fiscalía. Ahí se da algo a puntualizar, que no es la dinámica que ocurre con el Consejo de Instrucciones, en donde se solicita la convocatoria, usualmente se envía cuáles son las propuestas de modificación o de nuevas instrucciones generales, y eso es analizado por los integrantes del Consejo de Instrucciones. Esa es la dinámica habitual y no esta forma. ¿Quiénes son, perdóname, William, justamente quienes integran el Consejo de Instrucciones Generales? ¿En qué consiste? Porque esta propuesta que aparece a Abdala, de repente para muchos es desconocido. Vale hacer esa aclaración. El Consejo de Instrucciones Generales es el órgano que adopta instrucciones generales que después son refrendadas por la Fiscalía, que son pautas de actuación para los fiscales. Sí, en qué delitos se va a hacer énfasis, qué es lo que pueden hacer los fiscales, en términos generales, sin vulnerar la independencia técnica de cada uno de los representantes del Ministerio Público. Esto tenía una conformación en su origen, en el año 2016, cuando es la ley orgánica de los fiscales. Estaba integrado por el fiscal de corte, por un representante de la sociedad civil organizada, habitualmente era el Colegio de Abogados, por la Facultad de Derecho, por la Asociación de Fiscales y por el Poder Ejecutivo. En el 2020-2021, esta legislatura, y a propuesta del oficialismo, modificó la conformación de ese consejo, y ahora el Poder Ejecutivo, en un caso bastante paradigmático dentro del organigrama de la Fiscalía y en lo que tiene que ver con autonomía funcional, tiene directa injerencia dentro de los dictámenes de ese Consejo de Instrucciones. Porque si bien está el fiscal de corte ahora en la nueva conformación, el fiscal más antiguo y la Asociación de Fiscales, hay dos representantes del Poder Ejecutivo, pero con poder de veto. O sea que se sumó un representante más y además poder de veto. Exacto. Si el Poder Ejecutivo no está de acuerdo con una instrucción general, por más que tenga la mayoría dentro de ese consejo, la instrucción general no sale. Y se da esto paradójico que decían, que siendo que la Fiscalía tiene la dirección de la investigación criminal y la policía es auxiliar de la Fiscalía, incluso el Código de Proceso Penal prevé que la Fiscalía le dé instrucciones generales a la policía, aparece el Ministerio del Interior señalándole a la Fiscalía las pautas de actuación. Entonces,
ahí aparece esto como algo a tener en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de la autonomía funcional, y respecto de lo que decía el subsecretario, lo que merece una aclaración es esto de regular respecto de las calificaciones jurídicas y el tema de los emplazamientos en fecha, que creemos que ahí hay una mirada equivocada, por decirlo de alguna forma, que se tiene desde el Ministerio del Interior respecto del accionar de la Fiscalía. ¿Y podemos explicar qué significa esta solicitud del jerarca? ¿De qué se trata esta convocatoria del Consejo de Instrucciones Generales? Bien, esto también ya, ¿cómo funciona la dinámica? Se le pide al fiscal de corte, a la fiscal de corte subrogante en este caso, que haga la convocatoria, se convoca a los demás miembros y ahí en la sesión se discute sobre estas puntualizaciones. Sobre estas puntualizaciones que hacía el subsecretario vale hacer estas aclaraciones. Ahí se dice regular respecto de las calificaciones jurídicas. Sí. Y es algo que nosotros el proceso abreviado, ¿no? Exacto, nosotros ya lo habíamos hablado de eso en este periodo de gobierno y con este Ministerio del Interior, pero con otra conformación. Quienes habían intervenido por el Ministerio del Interior había sido el Maciel y el director Calabria en ese momento. También se planteaba esta cuestión y partía de este mito, podríamos decir, que es que los fiscales pactan con los delincuentes el delito que se les va a imputar. Y es algo que no tiene asidero en la realidad. Lo que sucede en la realidad es que cuando hay un delito, los fiscales analizan el cúmulo de evidencias, qué delito surge de esas evidencias, y después la propuesta o el acuerdo es respecto de la pena a recaer respecto de ese imputado, y no es que se pacte el delito. Lo que pasa es que hay insistentemente desde el Ministerio del Interior o de la policía hay una disconformidad a veces cuando el delito que se termina condenando a la persona por la vía del proceso abreviado no es el que aparece en la denuncia. Claro, porque el primero que tipifica es el policía que toma la denuncia. Puede tener dos aristas esto, o que la información con la que se hizo la tipificación sea una información inicial que después muta, o que el delito estaba bien registrado por un delito, pero la persona detenida no es responsable de ese delito, para explicárselo a la gente. A alguien le cometen un delito de rapiña, o sea, mediante amenazas le roban algo. Aparece una persona al tiempo después con ese algo. Entonces, la primera sospecha es, esta persona que está con el objeto robado es el responsable de la rapiña. Pero resulta que no aparecen evidencias, no hay cámaras, la víctima, y esto sucede frecuentemente, dice, yo no puedo dar detalles de la persona que me robó porque ni siquiera la miré a la cara, nada, porque estaba muy nervioso, no hay testigos, entonces no tenemos indicios para imputarle la rapiña a esa persona. Lo que se hace es imputarle la receptación. Usted ve el resultado final y es condenado por receptación. El delito original, la denuncia era por rapiña. O puede pasar que lo que se interpretó en un primer momento como una rapiña o como un hurto, termina en otro delito, o termina en un hurto siendo una rapiña originalmente, o en una rapiña siendo un hurto originalmente, porque las evidencias, alguien dice, en realidad me ejercieron violencia, dice, bueno, ejercieron violencia contra la persona para sacarle algo, y después termina siendo que era violencia en las cosas. Usted ve la filmación y resulta que les hincharon la cartera a alguien y se la llevaron. Entonces, por más que la Fiscalía insista en que sea una rapiña, cuando va ante un juez no lo puede justificar y termina siendo un delito de hurto. Entonces termina siendo condenada la persona por un delito de hurto y no por la rapiña. Eso, que en los hechos ocurre así por la dinámica del trabajo, estas ideas que tiene el Ministerio del Interior, es prácticamente regular que los fiscales no puedan cambiar esa tipificación. ¿Y por qué está preocupado el Ministerio del Interior en esto? No sé, en el momento que lo explicitaron, en aquella oportunidad que ya lo discutimos, ellos decían que se cambiaba la tipificación, tenían la idea de que se cambiaba la tipificación para favorecer al delincuente. Y nosotros se lo explicamos sostenidamente y consistentemente que era en base al cúmulo de evidencia, eso se entendió, ahí era un asunto que había quedado zanjado dentro del Consejo de Instrucciones y ahora vuelve a reflotarse con esta nueva conformación del Ministerio del Interior. Entonces, es como lo que sorprende es que recurrentemente hay esta visión crítica de la Fiscalía, que es un organismo que es fácil echar mano porque se le puede endilgar determinada responsabilidad dentro de la seguridad.
sostenidamente esto pasa no solo acá, sino pasa a nivel regional, y no es solo de este periodo de gobierno, sino ha pasado en otros anteriores, al menos desde el nuevo código, esto de que nosotros los agarramos, dicen los policías, y los fiscales los sueltan. Entonces, esa dinámica en la cual nosotros tenemos que lidiar con ese discurso de la policía, y después tenemos que pelearnos en el juzgado con las defensas que dicen, los fiscales traen acá cualquier caso que son de bagatela, ¿no? Entonces, los defensores piden la liberación de esas personas diciendo, no puede ser que este caso tan nimio sea traído acá para buscar una imputación. No puede ser que se pretenda una prisión preventiva cuando el imputado no lo merece. Entonces, los fiscales tenemos que lidiar entre esas dos aguas, haciendo lo que las evidencias nos demuestran que puede pasar. Esto, siempre lo reitero, en términos generales. Usted me puede traer un caso en el que se diga, acá el fiscal actuó manifiestamente mal, y puede ser cierto. Pero estas instrucciones son instrucciones generales, no particulares. Ahora, con este tire y afloje, ¿no se está respetando la autonomía de la Fiscalía, por ejemplo, de parte de las autoridades? Lo que pasa es que es una cuestión, es diferente el relacionamiento o lo que se expone por parte de las autoridades que lo que sucede en el día a día en el relacionamiento entre los fiscales y la policía. Los fiscales y los policías coordinan diariamente las acciones de forma mancomunada para que el trabajo salga. Obviamente, después, las autoridades políticas tienen otras visiones respecto de eso, y son estas salidas que se dan. Yo creo que el tema de la autonomía funcional hay que ser muy celosos de ella para cuidar que organismos que son extra fiscalía no intercedan de alguna forma determinante dentro de la fiscalía, porque así lo establece la normativa. Lo único que estamos pidiendo que se cumpla los principios generales de la normativa de la independencia de la fiscalía o de la autonomía funcional de la fiscalía, y lo que el código dice que tiene que pasar en la relación entre fiscalía y policía. Reitero esto, siendo que la fiscalía le puede dar instrucciones generales a la policía para actuar, no aparece lógico que sea desde el Ministerio del Interior de que se le marque pautas de actuación al organismo de persecución penal, en donde la normativa también le fija la posibilidad de disponer respecto de la política criminal. Creo que pasa esto de que hay una disonancia ahí entre lo que establece la normativa y lo que ha venido sucediendo. Obviamente, el hecho de que hayan cambiado la conformación del Consejo de Instrucciones favorece a esta mirada que puede tener el Ministerio del Interior de decir, bueno, yo puedo interceder dentro de la Fiscalía porque en realidad el Consejo de Instrucciones tiene una conformación que me favorece. Sí, parecería que hay un salto del dicho al hecho, digamos, porque hasta ahora veníamos teniendo, ¿no?, las declaraciones de Domenech, de Bianchi, Subía, bueno, y de muchos integrantes del oficialismo, ¿no?, atacando la labor de la Fiscalía. Ahora, esto que creo que había pasado bastante desapercibido, ¿no?, este cambio en la normativa que decís, es un paso más, porque eso ya es la acción, ¿no?, del Ministerio del Interior. Sí, ahí nosotros en esta presentación que vamos a hacer en el ámbito internacional, estábamos discutiéndolo y cómo pasan tantas cosas que a veces nosotros no lo ponemos en situación y en la relevancia que tiene. Cuel yo se lo transmitía a nuestros representantes, que son argentinos, nuestros representantes legales, el abogado me decía, ahí hay un punto muy importante respecto de la autonomía funcional de la Fiscalía. En realidad eso ha sucedido, eso pasa así, ¿cómo? Porque ahí hay una cuestión de que es un organismo como el Ministerio del Interior, como el Poder Ejecutivo, influyendo directamente en el trabajo de la Fiscalía. Ahí aparece como un viso de que puede estar resentida la autonomía funcional, y esto nosotros lo veníamos trabajando, y justo aparece esta novedad que da cuenta de esa situación y de la cual hay que tener mucho cuidado. Yo creo que muchas veces desde la política no se toma dimensión de que las instituciones no son de coyuntura. Las instituciones quedan, y sobre todo en esto de que algo que muchas veces los políticos critican cuando lo hace otro, después cuando el cambio queda, permanece ahí, y después no lo cambian, y después si alguien que estaba en el oficialismo pasa a ser oposición, dice, mirá, ahí estaba la normativa
sembrada, incluso con nuestra anuencia, para que se den cuestiones que son inconvenientes respecto de las instituciones. Y hasta ahora se convocó, o sea, desde ese cambio se ha convocado el Consejo de Instrucciones Generales. La realidad es que después de que cambió, se convocó 2 o 3 veces con esta intención del Poder Ejecutivo de hacer cambios en la normativa. Incluso el Poder Ejecutivo quería que se priorizaran y que que fueran de interés público en la persecución delitos como el hurto, la receptación, como las lesiones, y eso impactaba en las herramientas procesales o en las medidas alternativas que se podían llegar a solicitar por parte de la Fiscalía. Nosotros tuvimos un trabajo muy arduo en el convencimiento del Poder Ejecutivo, o sea, en convencer a un órgano externo a la Fiscalía de que eso no tenía razón de ser, de ponerlo en instrucciones generales. Eso, después de concluido ese trabajo, la realidad es que a nosotros como asociación de fiscales no tuvimos ningún interés más en la convocatoria de un consejo en donde tal vez nuestras propuestas, lo que le servía a la Fiscalía, podría tener el rechazo después de un organismo externo como es el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces empezamos a ver que era una situación difícil hacer prosperar aquello que sea de interés de la Fiscalía en un consejo con esa conformación. Entonces, hace 1 año y pico, quizás 2, que ese consejo no había sido convocado. Por ahora no ha sido convocado tampoco, porque esto simplemente se anunció en Twitter. A nosotros como integrantes de ese consejo no nos llegó ninguna información. O sea, Ferrero todavía no lo convocó. No ha sido convocado, ¿no? Uh-huh. Ahora, desde la asociación, ¿han hablado con las autoridades del Ministerio del Interior por diferentes diferencias que se han dado, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ahora fue con Abdala la diferencia, pero a principios de mes fue con Gabriel Gurméndez, que apuntó contra la Fiscalía por entender que el fiscal Alejandro Machado duerme en la investigación sobre la Antel Arena. ¿Se han podido reunir con las autoridades del Ministerio y plantear este tipo de diferencias? Lo que pasa es que ahí nosotros, creo que en el año 2021 tuvimos una reunión con el ministro Heber y después percibimos una actitud bastante hostil hacia la Fiscalía, ¿no? Entonces el camino del diálogo apareció bastante menguado en ese sentido, cuando uno ve que la otra parte que debería contribuir al diálogo aparece con una mirada bastante, no solo crítica, sino, recuerdo en algún momento que el ministro del Interior en aquella oportunidad dijo, lo que pasa es que acá hay una fiscal que está en contra de la policía, y eso horada bastante la posibilidad de relacionamiento, ¿no?, entre la Fiscalía y la policía, que, como les decía, normalmente, diariamente, se da de la manera acorde. Después, por parte de las autoridades, hay otro mensaje. Entonces, desde nuestro punto de vista, empezamos a transitar otro camino, esto de hacer comunicados, conferencias de prensa, solicitar reuniones a nivel parlamentario, y ahora tuvimos que volcarnos a esta presentación internacional. Creo que lo fundamental y una cosa que debe pasar es que la cabeza de la Fiscalía esté consolidada con la designación de un fiscal de corte, y que esas cuestiones que son entre jerarcas, entre autoridades, se puedan pulir entre autoridades consolidadas, un ministro del Interior y él o la fiscal de corte que esté debidamente designada. Porque hay cuestiones que son en lo institucional más de largo plazo. Entonces, el interinato no le favorece a pensar a la Fiscalía como institución en el largo plazo, y estamos sometidos a una dinámica de la coyuntura que es bastante preocupante. ¿Y en este periodo se ha horadado la autonomía, digo, teniendo en cuenta los antecedentes de los que hemos hablado? Yo creo que el punto de partida está en el 1 de noviembre de 2017. A partir de ahí, y que la Fiscalía empezó a ser un centro de atención, empezó también a verse por parte de las autoridades una necesidad de volcar la mirada hacia la Fiscalía, una mirada crítica. Y en esto de cuando acucian los números de la inseguridad, como lo decía, el Ministerio Público es un organismo bastante recurrente para echarle mano, porque
los fiscales usualmente no suelen contestar en la misma medida en que son atacados. Entonces es fácil decir, bueno, este montón de aseveraciones que se hacen respecto de la Fiscalía, pero creo que tiene que ver con el nuevo rol, con la nueva dinámica que tiene a partir del proceso penal y esa necesidad de las autoridades de dar respuestas endilgándole responsabilidades a otras instituciones. Hablaste de que se necesita fortalecer a la Fiscalía. Como para cerrar brevemente, ¿qué es lo que se necesita para tener una Fiscalía reforzada? Hoy día, que no hay posibilidades de asignaciones presupuestales, lo que se debe hacer es designar un fiscal de corte, es consolidar a la Fiscalía con las autoridades correspondientes, y eso es una responsabilidad primero del presidente de la República, que es la que hace la propuesta de designación según como está establecido en la Constitución y en las leyes, y después del Senado de la República, y acá es una cuestión que es responsabilidad de todo el sistema político, de los partidos con representación en el Senado, porque se necesita una mayoría especial que hoy día en su conformación prácticamente significaría unanimidad para la designación de ese fiscal de corte. Y por otro lado, hay algunas cuestiones que no deben pasar, es que los fiscales subrogantes o interinos prácticamente tengan que estar rogándole al Poder Ejecutivo y al Parlamento que proceda a los trámites de las veñas de designación de fiscales. Se hacen concursos de oposición y mérito, están las listas de prelación. Hay una necesidad acuciante, sobre todo en las fiscalías del interior del país, para que estén conformadas, para que los equipos estén completos, para que esas demoras que se dicen que tienen las fiscalías se mengúen. Entonces es necesario que las autoridades lo comprendan también y contribuyan a que la Fiscalía, por lo menos en sus equipos fiscales, esté conformado y no pasen trámites burocráticos de 5 o 6 meses sin que se esté esperando por una designación, con las afectaciones que termina sufriendo el justiciable, la gente común y corriente que tiene un caso en la Fiscalía, ya sea como imputado o como víctima o como denunciante, y sufre ese perjuicio de algo que también es responsabilidad de estos organismos, del Poder Ejecutivo y del Parlamento. No, solo una cosa, que estamos en una situación especial ahora respecto a lo primero que decías, que es que en realidad estamos con una fiscal subrogante del fiscal de corte subrogante. Sí. ¿Cómo se está viviendo esta situación? Bueno, se acentúa una problemática, o sea, esto del interinato, y nosotros lo hablábamos el otro día, ahora en los primeros días de enero que estuve acá, que es un problema mayúsculo desde el punto de vista institucional por el resultado que puede tener, que es la parálisis institucional. Y cuando digo parálisis institucional es porque la persona que está ahí como interino en realidad tiene un apoyo relativo. Hemos visto lo que ha pasado con el fiscal Gómez, que se le da un apoyo, una parte le da un apoyo y otra parte lo arrecia a críticas. En esa crítica incluso se le pide hasta que renuncie a su cargo, cuando en realidad él no está en ese cargo. Se le pide que renuncie a un cargo el cual simplemente está subrogando, trasladando la responsabilidad, cuando la tiene el sistema político, al funcionario que está cubriendo un cargo. Entonces, esa situación en donde el fiscal interino no puede pensar a largo plazo, reitero, porque no sabe si su situación no termina al otro día y hay una designación de otro fiscal, entonces todas sus proyecciones en realidad no están. Y la Fiscalía es una institución que, por la tarea que lleva adelante, necesita pensar a largo plazo y necesita proyectarse a largo plazo. Y esa es la debilidad que estamos teniendo hoy, y el organismo encargado de la persecución penal, sobre todo de causas complejas, no puede estar debilitado de ninguna forma. Por eso es la necesidad de fortalecimiento. William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, muchísimas gracias por esta mañana. Ha sido un gusto. Muchas gracias.